Hola a todos, me presento, mi nombre es Denise Aguilar. El tema del que voy a tratar en este video es el arte del cubismo. El cubismo y la importancia que tuvo en el arte y la arquitectura. Entonces, para entrar en contexto, tenemos qué es el cubismo, que este fue un movimiento artístico del siglo XX. La influencia de este fue tan grande que se le consideró un pionero de la abstracción y la subjetividad artística en el sentido contemporáneo. Este movimiento rompía totalmente lo que en los años anteriores se basaba en la imitación de la naturaleza. Entonces dejaron de seguir ese patrón, dejaron de regirse por ese patrón y le dieron un revuelo totalmente, lo que para ese entonces causó un problema, una disputa entre los grupos conservadores de la época, ya que estos se regían por un patrón de sus antecedentes. Entonces querían seguir y querían regir ese patrón en ese entonces. En su contexto histórico, entonces tenemos que las características del cubismo parten, como toda transformación que se ha realizado desde hace muchos siglos, desde un proceso histórico con implicaciones políticas, económicas, culturales, sociales, pero sobre todo con implicaciones artísticas. Entonces acá se desarrolló eh, la invención del automóvil. La invención del automóvil. La tecnología en ese entonces tuvo un auge, su época de mayor esplendor, y se desarrolló el automóvil en 1885 y el aeroplano en 1903. Entonces acá podemos observar una foto del aeroplano en ese entonces y también se llevó a cabo la primera transmisión de radio en 1895, que esta cambió fundamentalmente los parámetros de comunicación, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. El nacimiento de la cámara cinematográfica en 1896 trajo en la época nuevos conceptos de la imagen combinada con el movimiento, es decir, ya no solo se plasmaba en una fotografía, sino se llevaba a cabo entonces ya en las artes visuales y en los cines de ese entonces. Era evidente que esta nueva era se abría paso de una sociedad industrializada, lo que les decía anteriormente, que se dejaban de regir por un patrón y establecían sus propias normas, su propio patrón para que éste tuviera un mayor auge en la época. En su origen tenemos que el cubismo se dio lugar en un edificio que se llamaba Batu Lavoie, que este edificio era la residencia de Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris, entre otros artistas. El primer lienzo de origen cubista fue Las señoritas de Avignon, que fue pintada por Pablo Picasso. Y este en el inicio fue exhibido en este mismo edificio. Quien ayudó en su difusión fue Daniel Kahnweiler, que fue un tenaz defensor del cubismo y de los más importantes artistas. Entonces acá podemos observar en la presentación el cuadro de las señoritas de Avignon. Vemos también Batu Lavoie, que es el lugar de residencia de estos máximos exponentes, los que más se destacaron en lo del cubismo. Y tenemos acá su difusor, que era Daniel Kahnweiler, el que ayudó a estos señores a ser más conocidos en la época. Él jugó un papel fundamental en ese entonces y después de que los artistas fallecieran, ya que convirtió su galería en un centro de difusión del cubismo. En las influencias del cubismo, entonces tenemos la influencia en el post-impresionismo, que se caracterizaba por reducir los volúmenes a los objetos geométricos esenciales, que en ese entonces los objetos esenciales eran el cilindro, el cubo y la esfera.
Después de esto, los nuevos artistas se fijaron en que todas las formas de la naturaleza partían de la esfera, el cono y el cilindro. Por lo tanto, empezaron a hacer lo que vemos acá en este recuadro, que es la geometrización de algunos lugares, de algunos paisajes, de algunos cuadros que se representaban en las sombras de estos maestros. Vemos la influencia en la cultura africana y de arte ibérico. Entonces, esta escultura se veía representada por diferentes expresiones y la fascinación de nuevos hallazgos arqueológicos. Entonces, acá en estas imágenes vemos cómo pulían y tallaban las piedras que se encontraban los arqueólogos. Y esto eran las exposiciones de ellos. Pablo Picasso también tuvo que ver en algunas de ellas. También vemos la influencia del desarrollo tecnológico. Entonces ahí observamos la cámara cinematográfica, que como les había dicho antes, esta posibilitaba que la imagen no solo se quedara en una fotografía, sino que también se representara en muchos más campos. La influencia en el pensamiento científico. Entonces, en el pensamiento científico se vieron reflejadas en las teorías de Albert Einstein, ya que para él era imposible determinar un movimiento. Entonces, el objeto parecía estar quieto, pero según una perspectiva, como se ve en la imagen. Entonces, acá ya vemos un punto de fuga hacia lo último, y esto le da una sensación de movimiento a los objetos que se encuentran ahí. Y el concepto era llamado las perspectivas superpuestas. También se ve la influencia en el diseño gráfico, que ahí se destacó básicamente por la tipografía. Por la tipografía, entonces este fue su mayor relevancia en este campo. También aportó el uso de las secciones planas de color, los motivos urbanos y la precisión en los ángulos, que también fue otra característica importante de ese entonces. La influencia del cubismo en el arte contemporáneo. Entonces vemos que ahí se dio otra perspectiva de valoración del concepto. Entonces ahí ya se representaban con máxima autonomía, libertad, y abrió la compuerta para la creatividad y la originalidad de los artistas. Entre las características, entonces, las más relevantes fue que los objetos no se representaban como son o como se ven, sino como habían sido concebidos por la mente del autor, del pintor de ese entonces. Entonces, entre otras, tenemos la síntesis y la geometrización, que se aprecia en esa figura que se indica, donde todo empieza a ser geométrico, todo se geometriza y se generan planos de color. También se ve la supresión de la perspectiva y el claroscuro. Entonces el claroscuro, sombra, luz, el juego de luces, también representaba una característica importante del cubismo. La superposición de los planos, se yuxtaponían diferentes planos en uno solo. La incorporación de las técnicas no pictóricas, entonces ahí se introdujo el collage, que fue algo que dio origen a Juan Gris, un importante representante del cubismo. Se predominó la forma sobre el fondo, entonces ahí era donde jugaban en los claroscuro, teniendo en cuenta que tenía que resaltar mucho más el objeto que el fondo. Entonces ahí se hacían esas combinaciones de contraste. Y la preferencia del bodegón solar, la figura humana. Entonces ahí se tenían en cuenta, se pintaban más que todo instrumentos musicales, frutas y los objetos cotidianos. Las etapas del cubismo fueron tres: el cubismo primitivo, periodo cesanesco. Entonces acá dominaban los tonos neutros como los tonos grises o marrones. Se renuncia a la perspectiva tradicional. Ahí empiezan a integrar los puntos de fuga que les decía anteriormente. Y como los temas para representar en los cuadros, se preferían las escenas interiores y se acudía en unas ocasiones al paisaje. El cubismo analítico, el cubismo hermético,
que este se enfocaba en el análisis de la realidad y la descomposición de los planos en volúmenes. Entonces acá abundaban los ángulos, las líneas rectas. La iluminación no venía de un solo punto, sino de varios focos. Entonces se tenía más en cuenta lo que era el contraste y los claroscuros. La tendencia fue monocromática y los tonos preferidos fueron los castaños, los grises, los cremas, verdes y azules, pero todos muy neutros, no se tenía la vivacidad del color. Los temas más pintados fueron las pipas, los vasos, los periódicos, y en menor medida ya se pintaba la figura humana. Entonces ahí viene a jugar un papel importante lo que se plasmaba antes, que era la belleza ideal, donde se idealizaba a la mujer, el hombre, el ser humano, con las medidas de ese entonces ideales para quienes lo representaban. Y como última etapa tenemos el cubismo sintético, que fue de 1913 a 1914 y se caracterizó por la ruptura total del procedimiento imitativo. Entonces acá se le volvió totalmente al color su protagonismo. Las superficies más amplias y decorativas, se incorporó el collage, lo que permitió la exploración de nuevas texturas sobre el lienzo. Bueno, como sus representantes más destacados tenemos a Pablo Ruiz Picasso, a George Braque, a Fernand Léger y a Juan Gris. Juan Gris fue el difusor del collage. Entonces, eso es lo que más se le atribuye a esta persona, ya que integraba papel, cartón y periódico dentro de sus obras. Pablo Picasso, entonces, como ya lo he mencionado, fue el mayor exponente entre estos cuatro que observamos ahí, el que originó el cubismo. Tenemos a George Braque, que fue el mano a mano, el codo a codo de Pablo Ruiz Picasso. Entonces estos dos fueron muy unidos y se ayudaban entre sí, por lo cual los dos surgieron de una manera más rápida. Y Fernand Léger, que él se tendió hacia la forma de un aspecto mecánico y tubular. Entonces los cuadros que él representaban eran más de mecanismos, ya que le apasionaba esto a él. Entonces tenemos las obras de pintura, las señoritas de Avignon. Entonces vemos unas chicas con la cara deformada, eran unas prostitutas de ese entonces, a las que les hizo el cuadro y por los rostros se veían que no la estaban pasando muy bien en su labor, y eso fue lo que él quiso representar. Tenemos la Guernica, también pintada por Pablo Picasso, el bodegón de la guitarra, que era lo que más se representaba en ese entonces. Entonces acá se ve plasmado el collage de Juan Gris. Tenemos la casa en el steak, que este es un cuadro muy representativo del cubismo, ya que acá se empezó a difundir lo que son las formas. Entonces se ve el cilindro, se ve el cono y la esfera, la botella y el cuchillo, que también fue otro con tonalidades neutras. Entonces se caracterizó sobre todo en la segunda etapa. Y el retrato de Pablo Picasso, que lo hizo Juan Gris en honor a su representante mayor. Y en las obras principales de la arquitectura tenemos la casa Madonna Negra. Entonces acá se ve que es de elementos cubistas. Actualmente es el Museo Checo de Pintura Cubista, una fusión de la arquitectura barroca con elementos predominantes del cubismo. Se ve en el techo chapitel columnas estriadas de orden dórico. El dorado resalta y la columna y el capitel entre sus elementos básicos. Y la casa Fara en Perimop. Entonces el arquitecto fue Pavel Hanak. Los pliegues son cubistas y se fractura en olas, como se puede ver acá en su fachada. La fachada tiene concepción de espacio y relación con la materia, la mezcla de materia existente y el espacio interior. Entonces, actualmente en Colombia no se presentan muchos
muchas representaciones cubistas, pero sí las podemos observar en lo que es Francia, en lo que es España, en lo que es Inglaterra. En estos lugares se representa mucho el cubismo. Y eso es todo por esta presentación. Muchas gracias.